Me inscribí en Uber Eats cuando estaba ganando popularidad en 2021. Me acababan de despedir de mi trabajo anterior y parecía casi imposible encontrar otro trabajo rápidamente, así que esto fue un riesgo que esperaba funcionara. Un par de meses después, estaba disfrutando lo suficiente y ganando lo suficiente como para seguir con ello. Esto sucedió alrededor de un año después de haber comenzado. Había caído en la costumbre de despertarme tarde y quedarme despierto hasta tarde, así que no había empezado a trabajar hasta la hora de la cena. Para las 11 p.m., todavía no había ganado lo suficiente para estar bien por la noche, así que continué tomando casi cualquier pedido que apareciera. A la 1 a.m., apareció un pedido interesante. Era un pedido de comestibles de una gasolinera 711 abierta las 24 horas. Acepté el pedido, aunque me parecía extraño que alguien necesitara comestibles de una gasolinera en medio de la noche. Conduje hasta la gasolinera casi vacía y entré en la tienda de conveniencia. La única persona dentro era un amable anciano trabajando en la caja registradora. Recogí la bolsa de él y también me compré una taza de café para el camino. Luego me dirigí de vuelta a mi coche. Me subí y me acomodé antes de retroceder y salir a la carretera para el tramo final del viaje. Solo un momento después de salir a la calle principal, noté las luces de un coche justo detrás de mí. Cabe mencionar que era muy tarde y casi no había coches en la carretera, así que estaba seguro de que los habría visto antes de que estuvieran tan cerca. Después de pensar un poco, supuse que debían haber estado en la gasolinera, tal vez estacionados en el costado del edificio, y salieron tan pronto como yo lo hice. Conduje por la misma carretera durante un rato, alcanzando el borde de la ciudad, cuando de repente sentí algo raro con mi coche. Era mucho más accidentado de lo habitual, y un sonido fuerte como de raspado venía del lado derecho. Después de un minuto de notar esto, se volvió mucho peor, tanto que tuve que detenerme al costado antes de que el coche se descompusiera en la carretera. Estacioné en el arcén con bosques a ambos lados de mí, pero en el espejo vi las luces de ese mismo coche desacelerando y estacionándose justo detrás de mí. Sin saber qué estaba pasando, decidí salir rápidamente y ver cuál era el problema. No sabía si el coche detrás de mí iba a tratar de ayudarme o si tenían algo más en mente, pero sabía que no podía ir a ningún lado hasta resolver esto. Corrí al otro lado de mi coche y rápidamente noté el problema. Mi neumático derecho estaba completamente desinflado, lo cual era increíble. No había pasado sobre nada, y usualmente los neumáticos se desinflan gradualmente, no tan de repente como este. Observé más de cerca, viendo un corte en el costado del neumático que no parecía natural en absoluto. Entonces, escuché una puerta abrirse del coche detrás de mí. Un hombre salió y me saludó. «Estoy bien, gracias», grité, tratando de que se fueran antes de siquiera acercarse, especialmente después de darme cuenta de que todo esto era muy sospechoso. Pero el hombre siguió caminando hacia mí. Una vez que estuvo a unos 10 pies de distancia, pude verlo más claramente. Era mayor, con cabello largo y gris, y una barba desaliñada. Vestía ropa básica, jeans y una sudadera con capucha, pero estaban cubiertos de manchas y mugre. Se acercó a mi coche y preguntó si podía ayudarme, mostrando una gran sonrisa. Volví a decir que estaba bien, pero él solo se rió, mirando mi neumático y luego a mí. Pasaron unos segundos de silencio incómodo mientras el hombre mantenía su sonrisa antes de que yo mintiera y dijera que tenía un amigo en camino para recogerme. Ahora, habiendo rechazado su ayuda 3 veces, la sonrisa del hombre se desvaneció gradualmente en una expresión seria. Giró su cuerpo hacia el coche y miró a su alrededor de manera muy antinatural. Fue entonces cuando sentí una oleada de adrenalina por todo mi cuerpo,
Supe que tenía que alejarme de este hombre y solo tenía una opción para hacerlo. Corrí fuera de la carretera hacia el bosque, escuchando al hombre seguirme en la oscuridad total. Solo duró unos segundos antes de perderlo. Después de eso, no me alejé mucho. Aún podía ver las luces de los coches en la carretera y distinguí la figura del hombre moviéndose alrededor de los coches. Unos minutos más tarde, se subió a su coche y se fue. Para ese momento, había tenido suficiente tiempo para darme cuenta de que todo esto era una trampa desde el pedido de Uber Eats, habiendo sido seguido desde la gasolinera, donde probablemente él había cortado mi neumático. Sin embargo, no pensé que sería tan fácil atraparlo. Su nombre completo y todo en la aplicación resultaron ser reales. Supongo que no pensó que ataríamos todo al pedido de Uber Eats. Dicho esto, el castigo no fue muy severo porque no me hizo daño. Solo robó algunas cosas de mi coche, aunque estoy seguro de que si me hubiera quedado allí en la carretera, quizás no estaría aquí para compartir esta historia. Tenía algo de tiempo libre esa noche y, habiendo bebido algunos cafés más temprano en el día, decidí usar esta energía para salir y ganar algo de dinero. Estaba entregando para DoorDash, conduciendo por la autopista hacia mi próxima entrega. Era muy tarde, las carreteras estaban vacías y la noche era muy tranquila, básicamente el sueño de cualquier repartidor. De camino, mi teléfono empezó a vibrar. Era el cliente llamándome, pero antes de que tuviera la oportunidad de contestar, colgaron. Como solo sonó unos segundos, pensé que debía haber sido un accidente, pero, por si acaso, volví a marcar su número. Sonó durante un rato, pero no contestaron. Negué con la cabeza y lo dejé pasar, sin pensar más en ello durante el resto del viaje. Salí de la autopista y conduje hacia el vecindario. Era una calle muy normal con casas promedio. Cuando llegué a la casa para la que era mi entrega, estacioné en el camino de entrada y comencé a caminar hacia su porche. Mientras dejaba la bolsa, vi que la puerta principal estaba entreabierta. No sabía si era para mí o no, así que simplemente toqué suavemente la puerta y llamé diciendo que estaba dejando su comida. Tan pronto como lo hice, escuché un sonido algo perturbador venir del fondo del pasillo. Era un golpe amortiguado que casi imitaba mi toque, como si alguien estuviera golpeando una puerta. Un poco nervioso, abrí más la puerta principal y volví a llamar. No estaba seguro de qué decir, así que simplemente repetí que estaba entregando su comida. Pasaron unos momentos de silencio. Luego escuché una puerta abrirse en la parte trasera de la casa y un hombre apareció por la esquina. Parecía angustiado y molesto, pero no podía decir si era por mí o por otra cosa. El hombre caminó por el pasillo y llegó hasta la puerta donde yo estaba, sin decir una palabra mientras empezaba a alcanzar la bolsa. Fue entonces cuando escuché esos golpes de nuevo desde el fondo del pasillo. Miré más allá de él, confuso, mientras él también giraba la cabeza para mirar. Luego rápidamente se giró hacia mí, reconociendo que yo también lo había escuchado. ¿Está todo bien?, pregunté con cuidado. El sonido resonó de nuevo por las paredes mientras el hombre simplemente me miraba, como si estuviera tratando de decidir qué hacer. ¿Por qué no traes la comida adentro para mí?, dijo casi en un tono mandón. Nervioso, recogí la bolsa, pero rápidamente me di cuenta de lo terrible que era esa idea. Me sentí amenazado, como si tuviera que seguirle, pero también tenía la sensación de que si lo hacía, no saldría de allí. En mi vacilación, el rostro del hombre mostraba que estaba aún más molesto, incluso enojado. Luego extendió la mano y tomó la comida directamente de mis manos, cerrando la puerta en mi cara. Aturdido, me quedé allí escuchando sus pasos
que se alejaban por el pasillo, y los golpes cesaron. No podía hacer nada más en ese punto, así que me apresuré a bajar del porche y subí a mi coche. Terminé mi turno de DoorDash después de esa entrega y terminé reportando el inquietante escenario a la policía. Creo que lo que me hizo reportarlo fue que el hombre trató de que entrara a su casa. De no ser por eso, tal vez no habría sentido que había suficiente evidencia para hacer algo. Desafortunadamente, la policía me informó horas después que el hombre negó que hubiera alguien más allí y rechazó su solicitud de registrar su casa. En ese punto, no quedaba nada más que hacer que especular. Creo que había algo realmente horrible sucediendo y posiblemente estaba listo para hacerme lo mismo, pero no creo que jamás lo sepamos con certeza. Solía repartir comida china para un restaurante local. Era solo un adolescente en la escuela secundaria en ese momento y cualquier trabajo que obtuviera no sería por más de 1 año o 2. Diría que este trabajo era bastante típico para la mayoría de los primeros trabajos o trabajos en el sector minorista y de servicios de alimentos, porque tenía algunos días lentos y aburridos y otros días ocupados y estresantes. Como repartidor, siempre agradecía no tener que trabajar en la tienda y lidiar con multitudes de clientes. Esa noche, empecé a trabajar a las 6 p.m. Era viernes, así que estaba trabajando un turno de 6 a 12. Tan pronto como fiché, estuve entregando pedidos sin parar durante las siguientes 2 horas sin tiempo para respirar entre ellos. A las 8, los pedidos se estaban desacelerando un poco, pero todavía tenía algunos más para entregar antes de poder tomar mi almuerzo. Así que tomé los 3 pedidos y salí a entregarlos antes de las 9. El primero estaba cerca, pero los siguientes 2 estaban más lejos. Esto no es raro ya que nuestra ciudad no está toda junta. Llegué a la segunda casa y dejé el pedido. Luego me dirigí a la última parada. Estaba a 10 minutos de donde estaba y la etiqueta decía que aún no se había pagado. Todo lo que estaba pensando durante ese viaje era en el descanso que tendría después. Ir de un lado a otro durante 3 horas seguidas me había cansado más de lo habitual esa noche. Giré hacia el vecindario y seguí el GPS hasta llegar a una parte trasera donde el ambiente cambió rápidamente. Giré por un camino estrecho de pavimento agrietado y baches con casas pequeñas apenas visibles a los lados, cubiertas por arbustos gruesos y céspedes descuidados. Cuando el GPS me indicó que había llegado, detuve el coche, pero no vi una casa. Encendí las luces altas y apenas pude ver el contorno de una casa pequeña, bastante lejos de la carretera en la que estaba. Luego miré el césped que llevaba hasta ella y me di cuenta de que en realidad había un camino de entrada, solo que estaba cubierto de enredaderas y hierba alta. Nunca lo habría visto si no hubiera visto la casa primero. Sabiendo que no podría ni siquiera conducir por él, puse el coche en parque y salí con la bolsa. Luego comencé a caminar por el camino de entrada cubierto de maleza. No podía creer lo difícil que era caminar por allí, y no podía imaginar a nadie dejando que su camino de entrada llegara a ese punto. Al acercarme, pude ver más de la casa. Era muy pequeña, como una casa rodante, y parecía estar en una condición igual a la del camino de entrada, con enredaderas creciendo sobre las ventanas y arbustos cubriendo cada centímetro de la casi decaída casa. Al llegar a la puerta principal, supe que algo andaba mal. Lo supe en mi instinto y en mi mente, pero solo era un niño con un primer trabajo que tenía miedo de perderlo. Así que sentí que tenía que hacer mi trabajo, que era entregar el pedido a esta dirección. Dejé de lado todos mis malos presentimientos y toqué la puerta. Inmediatamente escuché pasos acercándose a la puerta. Se abrió, revelando a una joven detrás de ella. Al principio, en la tenue iluminación, parecía muy normal y sentí un gran alivio.
pero solo tomó unos segundos más darme cuenta de que su apariencia normal estaba extrañamente fuera de lugar con la casa en esa condición. No había manera de que pudiera estar tan bien vestida y cuidada. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, ella abrió la puerta mosquitera y dijo en un tono inquietantemente calmado: «¡Entra!». Todo me golpeó en ese momento mientras retrocedía unos pasos y decidí que necesitaba irme de inmediato. Me di la vuelta y solo un segundo después de empezar a irme, escuché un golpe desde el costado de la casa. Miré y vi a 2 hombres saliendo corriendo de detrás de la casa y corriendo a través de los arbustos hacia mí. Dejé caer todo y comencé a correr. Hice todo lo posible para atravesar la hierba gruesa y las enredaderas, pero justo cuando llegué al final del camino de entrada, tropecé con algo y caí al suelo. Me apresuré a levantarme, escuchando sus pasos acercándose. Ni siquiera pude mirarlos mientras corría directamente a mi coche. Lo encendí y los hombres inmediatamente se detuvieron y corrieron de regreso a donde habían venido. Con todo mi cuerpo aún temblando por la adrenalina, di la vuelta al coche y me fui. Por supuesto, le informé a mi jefe lo que sucedió y me instó a llamar a la policía y reportarlo. Me sentí muy aliviado al saber que no le importaba el pedido, solo mi seguridad, lo cual, mirando hacia atrás, habría sido horrible si hubiera sido de otra manera. La policía me entrevistó a mí y a mi jefe e hizo toda una investigación, finalmente sin poder encontrar a ninguna de las personas. La propiedad en la que estaba resultó ser propiedad del Estado y el cartel de Prohibido el Paso, al comienzo del camino, había sido arrancado y arrojado a la hierba alta. Sus intenciones son desconocidas, pero parece que la posibilidad más obvia es la respuesta correcta. Solo espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. O si lo hacen, espero que tengan tanta suerte como yo de poder escapar.